¿Cómo les va? Desde Zona Crítica nuevamente aquí con, a pesar de todo, este intento de contar la historicidad de la resistencia peronista. En esta oportunidad vamos con el episodio 4, en los años 1960-1961. El plan Conintes, Frondizi y la heroica lucha y huelga de los obreros ferroviarios en todo el país. Vamos a empezar con el intento de regularizar la institucionalidad revolucionaria. En marzo de 1960 se van a realizar elecciones municipales, provinciales y nacionales. En esta oportunidad el pacto Perón-Frondizi ya se había roto. Perón va a recomendar, va a pedir que se vote en blanco, y de resultas de este mandato del general Perón, Frondizi, si bien ganó con su Unión Cívica Radical Intransigente con el 28% de los votos, sacó la mitad de lo que había sacado como presidente, y el voto en blanco sacó 24,5%. Así las cosas, al año siguiente, en el año 61, va a haber una nueva elección en Mendoza, donde se va a elegir gobernador, legisladores provinciales y concejales. En esta oportunidad no hubo claridad respecto al voto en blanco. Va a surgir lo que se llamó el concurrencismo, o los grupos los partidos llamados neoperonistas. En este caso, el partido Tres Banderas, que tenía como dirigentes a Cerú García y Corbalán Anclares, por ejemplo, que hizo una muy buena elección, también sacó un 24%, salió tercero, ganaron los demócratas, pero está claro que el peronismo no mantuvo el voto en blanco, y empezaban a haber una disputa al interior del peronismo para ver cuál era el camino para salir de la encerrona, el ostracismo, la proscripción a la cual decíamos que más allá de la necesidad de la revolución de institucionalizarse, de ponerle un marco legal, entre comillas, a esta democracia trucha que tenía proscripto al peronismo, es decir, a prácticamente la mitad de la Argentina, la agitación social y la resistencia al régimen va a continuar. En el episodio anterior, en el 3, habíamos visto que había visto en el año 59, a partir del año 59, una enorme agitación gremial en contra del plan económico de ajuste. Recordemos que el salario había disminuido en un 30%, la participación obrera en el Producto Bruto Interno había bajado del 45 al 38%, y en segundo término había una pelea por reivindicar los derechos perdidos y, en definitiva, por la vuelta de Perón y del peronismo. Ahora, hace falta que paremos un poquito y veamos el contexto en que se está desarrollando esta situación. Cuando uno cuenta la historia o trata de contar la historia, una de las cosas más complicadas es ubicarse en el espíritu de la época. Vamos a tratar de hacer eso antes de continuar. ¿Cuál era la posición de los libertadores frente a la etapa frondicista? Bien, el capitán de fragata, un capitán de fragata que era el segundo del almirante Rojas, el vicepresidente de la Nación, le eleva un memorándum a Rojas que dice: a poco más de 48 horas de conocido el resultado del acto electoral, se aprecian hechos de suma gravedad y que requieren un inmediato análisis y una enérgica solución. Frondizi ha ganado con los votos del peronismo, la masa sigue obedeciendo al ex dictador y está demostrando la situación que se corre el riesgo que de alguna forma vuelva el peronismo. Y escuchen esto, textual: el gobierno de la revolución tiene que hacer lo que por sobre todas las cosas está comprometido a hacer: eliminar al peronismo.
Ese es el contexto básico de la estrategia de los grupos dominantes. A esto se va a sumar una novedad para la Argentina, que la van a traer los franceses, que es la guerra contrarrevolucionaria. En mayo de 1958, en la guerra de Argelia, el ejército francés va a inaugurar un proceso de lucha contrarrevolucionaria que no va a escatimar en métodos de lucha ilegal, de lucha clandestina, de tortura, de persecución a familias enteras, de movidas parapoliciales. El ejército francés, decía, va a poner en pie, después de la guerra de Argelia, película que se las recomiendo, seguramente nuestra producción va a poner el link para la peli que está en YouTube, vean la guerra de Argelia. Decía que el ejército francés va a poner en pie un centro de entrenamiento de guerra antisubversiva. Las clases se dictaban en la Escuela de Guerra de París y la Argentina tuvo el honor, entre comillas, de aportar 120 alumnos, 120 integrantes de las Fuerzas Armadas que fueron aprendiendo en la Escuela Francesa de Lucha Antisubversiva. En el año 59 se instala en nuestro país una delegación permanente de franceses, de expertos franceses en guerra contrarrevolucionaria. Se establecieron con todos los gastos pagos y un estatus de salvaguarda de cualquier desmán que pudieran hacer. La inmunidad o impunidad para cualquier delito que pudieran cometer. En octubre del 61 se va a inaugurar la Escuela Superior de Guerra con la presencia de Frondizi y Monseñor Cayano. Se inaugura entonces el primer curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria. Va a estar presidido por el general López Aufranc. Contó con la presencia de varias decenas de represores de distintos países latinoamericanos. Entre los profesores figuraban el vicario castrense Victorio Bonamín, que es un tipo que desde la curia va a bendecir las armas que secuestraban gente en el 76, y un ilustre intelectual de la derecha argentina que se llamaba Mariano Grondona. A algunos les va a sonar el nombre. En dicha inauguración, el director de la escuela invitó a prepararse, textual estoy leyendo, a una guerra sin escrúpulos, tanto contra los espíritus como contra los cuerpos. Quedaba inaugurada en Argentina la lucha clandestina, sin leyes, sin parámetros, de lucha contra los sectores populares, que después iba a desarrollarse más crudamente a partir del 76 con el golpe de Videla. A este contexto se le va a sumar la ejecución del plan Conintes. El conflicto con el movimiento obrero estalla. Respaldado por este plan, el gobierno de Frondizi autoriza a reprimir militarmente toda huelga o conflicto obrero. Al mismo tiempo intervienen los sindicatos y ordena el despido de los delegados más combativos. Esta actitud termina por alejar definitivamente a Frondizi del peronismo, que deja de ser el aliado díscolo de su gobierno para convertirse en su opositor más decidido. En definitiva, el Conintes restringía la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales y habilitó, de hecho y operativamente, la militarización de la sociedad argentina, sobre todo de aquellos sectores de la sociedad, del campo popular, que estaban en conflicto con el
con el proceso libertador. También el CONINTES estableció zonas militares y subzonas para organizar el proceso represivo. El CONINTES generó la prisión y la detención de miles de argentinos y argentinas. Al menos 111 de los detenidos fueron condenados en juicios sumarios realizados en consejos militares. En ese marco, decenas de miles de trabajadores de los transportes, de los servicios públicos, fueron incorporados por la fuerza al servicio militar y puestos bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Fueron intervenidos sindicatos, organizaciones civiles, locales partidarios, que quedaron, de hecho, bajo la órbita del ejército, de las Fuerzas Armadas. Este año 1960 indica el punto crítico en que las operaciones, las acciones de los comandos de la resistencia empiezan a estar de alguna forma distanciados por la represión del conjunto de, sobre todo, los sectores gremiales. El CONINTES se mantuvo vigente hasta el 1 de agosto de 1961 y su reemplazo fue la denominada Ley de Represión del Terrorismo, que había sido aprobada en julio de 1960. Ampliaba las facultades represivas y judiciales de las Fuerzas Armadas y aumentaba las penas en los casos de atentados y sabotaje. Así las cosas, en el año 59, a fines del 59, el presidente Frondizi va a nombrar como ministro de Economía y Trabajo al ingeniero Álvaro Alzogaray, una suerte de Sturzenegger de la época que pasó a la historia por haber inventado los bonos 9 de julio, con los cuales empezó a pagar a los empleados estatales, y una famosa frase, hay que pasar el invierno. Hecha famosa por Alzogaray y por Tato Bores, que no se cansó de gastarla. Alzogaray, después lo vamos a ver cuando entremos a la huelga ferroviaria. Su primera acción va a ser ir a Estados Unidos a entrevistarse con el general Larkin para programar y desarrollar la racionalización de los ferrocarriles argentinos. Dicho esto, las acciones resistentes en estos años 60 y 61 van a seguir, sobre todo en Córdoba, Mendoza y Santa Fe. En febrero de 1960, un poquito antes de la instalación del CONINTES, se va a producir un atentado a la bomba en el gasoducto de la Shell en Córdoba, un atentado que produjo varias víctimas. Un poco la idea era generar confusión entre el sector militar y aprovechar esa confusión para capturar y secuestrar a Álvaro Alzogaray, que estaba en ese momento en Córdoba. La bomba, nunca se supo quién fue el autor material del hecho, pero hay ciertos indicios que la operación fue diagramada y puesta en marcha por la Alianza Libertadora Nacionalista de Guillermo Patricio Kelly, un órgano derechoso de parte de la resistencia peronista. El comando CONINTES del ejército en Córdoba detuvo a cientos de militantes y trabajadores y nunca se aclaró realmente quiénes fueron los autores de la bomba en la Shell. En nuestra provincia, en Mendoza, apenas puesto en marcha el CONINTES, se van a suceder una serie de hechos. Hay que acordarse que en marzo del 60
estaban programadas las elecciones en Mendoza. El 18 de marzo, la agrupación de montaña Cuyo detuvo a unas 17 personas, entre gremialistas y militantes políticos. Ellos fueron alojados en las dependencias del batallón de zapadores del ejército argentino, que está aquí en la Boulogne-sur-Mer, en el Parque General San Martín. En el procedimiento que llevó adelante la agrupación de montaña Cuyo, se detuvo, como decíamos, a varios gremialistas y militantes, y se secuestró propaganda a favor del voto en blanco, explosivos y grabaciones en disco de pasta en ese momento. El 25 de mayo en la noche se van a producir 3 atentados con bomba. Uno en Tunuyán, se dinamitó un puente sobre la Ruta 40. El segundo bombazo fue en el Hotel San Francisco, en Chacras de Coria, donde había la oficina de una compañía petrolera yanqui. Y el tercer atentado a la bomba tuvo lugar en Mendoza, en la ciudad capital, en la calle Salta al 400, en el domicilio del general Lavairu, jefe del CONINTEN en Mendoza. Estas acciones fueron llevadas adelante por un intento de organización de guerrilla que se llamó Unión de Guerrilleros Andinos, que tuvo una muy efímera vida, que estaba comandada por un personaje famoso del peronismo de aquí de Mendoza y después de la Nación, que se llamó Ciro Ahumada, que después tuvo una actuación lamentable en las 3A. Pero bueno, el hecho es que en Mendoza se llevaron adelante estos 3 importantes actos de la resistencia. Es muy posible que, estoy casi seguro que un inconmensurable compañero y amigo ya fallecido, el Negro Soloa, ha andado por esos lados, seguramente. Así que, Negro, allá en el cielo, te mandamos un enorme saludo al Negro Soloa, un peronista si los hay. Bien, los actos resistentes siguieron en la provincia de Santa Fe. En noviembre de ese año, de 1960, el general Miguel Ángel Iñiguez va a dirigir el asalto al Regimiento 11 de Infantería de Rosario. Una operación coordinada con grupos civiles de Córdoba, de Buenos Aires, de Salta, algo también en Mendoza. En Buenos Aires, los sindicalistas Dante Biel y Armando Cabo, importantes referentes del peronismo revolucionario, participaron en estos hechos. Se colocaron explosivos en Buenos Aires. En Salta se copó y se transmitió desde la radio de YPF. Se intentó el copamiento de destacamento de la policía, el aeródromo y la estación ferroviaria. En el cono urbano bonaerense, como decíamos, hubo estallido de bombas, y en Mendoza hubo cortes de líneas eléctricas y telefónicas. El intento de Iñiguez fracasó, no logró generalizarse. De alguna forma se repitió el hecho del levantamiento de Valle. No se logró la masividad ni que el efecto del copamiento del regimiento tuviera repercusión dentro de las Fuerzas Armadas. Y esto trae como dato la poca participación de la fuerza militar en el intento. Entre los detenidos y posteriormente condenados hubo 3 militares solamente y 48 civiles. Está claro que la militancia civil peronista era mucho más poderosa, con mucho más voluntad y convicción que los sectores del ejército. Podríamos llegar a afirmar que el intento fallido de Iñiguez
termina de clausurar el andarivel de la posibilidad de una sublevación militar de las fuerzas, digamos, del generalato o de los integrantes de las Fuerzas Armadas con ideología peronista, definitivamente. El ejército ya estaba a parte entera en la contrarrevolución y en el antiperonismo. A pocos días del intento de Íñiguez, a fines del 60, el gobierno nacional va a prohibir las actividades del Partido Justicialista, alegando que la existencia del PJ, del Partido Justicialista, alentaba un movimiento desestabilizador del gobierno nacional y anhelando y que trabajaba para el retorno del peronismo al poder. El año 1960 va a finalizar con un relativo éxito del sindicalismo institucionalizado. Se armó entre independientes y peronistas lo que se llamó la Comisión de los 20. Esta comisión va a declarar el 7 de noviembre del 60 una huelga general que se llevó adelante exigiendo la normalización de la CGT, que finalmente se va a lograr en marzo de 1961. Es el día en que el gobierno nacional, Frondizi, le va a devolver la CGT a la Comisión de los 20. Otra cuestión importante, decía, de alguna forma, es la visita del Che Guevara a la Quinta de Olivos. Después de la conferencia de la OEA en Punta del Este, el Che estuvo el 18 de agosto de ese 1961 en la Quinta de Olivos, charlando con Frondizi. Fuimos a una esquina y estábamos con mi hermana, mi mamá, mi papá, ¿no? Y de repente pasa uno de esos autos oficiales negros y atrás, pero una foto tengo en la cabeza, un tipo de uniforme con una boina. Era el Che Guevara, en la entrevista que tuve con Frondizi. Esto muestra parte de la ambivalencia, una ambivalencia relativamente trucha, digamos, de Frondizi, queriendo congraciarse con sectores progres o de izquierda, recibe al Che. Esto le ocasionó una puteada enorme por parte de las Fuerzas Armadas y casi lo sacan del sillón de Rivadavia. Pasa que Estados Unidos estaba empujando en toda Latinoamérica y en Argentina la alianza para el progreso en el marco de la Guerra Fría. El plan Larkin en Argentina preveía liquidar el 30% de las vías férreas existentes. Liquidar el 30% de las vías férreas existentes. Despedir a 70.000 empleados ferroviarios. Y reducir a chatarra locomotoras, 70.000 vagones y 3.000 coches. Es decir, liquidar el sistema ferroviario argentino. La histórica huelga ferroviaria, estamos aquí en los alrededores de la estación Belgrano, del ferrocarril llamado Norte en ese momento. ¿Por qué estamos aquí en la estación Belgrano del ferrocarril, que se llamaba Ferrocarril del Norte? Porque gran parte del proceso de resistencia tuvo a esta estación como protagonista. Esa huelga de 42 días tuvo unos sucesos importantísimos aquí en Guaymallén, en Villanueva, en esta estación Belgrano y un poquito más al este, en Palmira. Así que Mendoza tuvo un enorme protagonismo en lo que estamos contando hoy. Una huelga de 42 días que comenzó el 30 de octubre del 61 con el respaldo de la CGT, fue uno de los mayores hitos en la resistencia para los planes de ajuste de Frondizi. El gobierno va a desplegar
como en la huelga anterior del año 59, va a desplegar una política de militarización del conflicto que va a incumbir no solamente a los ferroviarios, sino a las familias. Para garantizar el funcionamiento de los ferrocarriles, las Fuerzas Armadas desplegaron por el territorio, pusieron conscriptos a manejar los trenes, desplegaron una política de terror sobre las comunidades ferroviarias bajo el lema de persecución a los extremistas y a los comunistas. Se persiguió a dirigentes, mujeres, niños, se militarizó cada una de los núcleos ferroviarios. Por ejemplo, hay testimonios que en Palmira cuentan que estaba todo militarizado, 50 camiones canadienses, esos con la trompa chata que aparecen en las películas, equipos del ejército en todos los talleres ferroviarios de Palmira, en el pueblo lleno de militares, ferroviarios detenidos, llevados a los cuarteles, puestos a hacer cualquier laburo. Ahora, la huelga, que fue fuertísima, se paralizaron los trenes, fue acompañada y bancada por puebladas a lo largo y a lo ancho del país. En Laguna Paiva, en Santa Fe, se produjeron hechos que van a marcar una radicalización en los niveles de lucha de la clase obrera y los ferroviarios. Un tren con carneros, o sea, rompehuelgas, que iba con 20 policías para defenderlos, fue detenido en las vías por una manifestación de más de 3.000 personas. La manifestación estaba conducida por mujeres. La policía respondió a los tiros con ráfagas de ametralladora contra la multitud. Hubo heridos graves, sobre todo ferroviarios. La conducción de la Unión Ferroviaria denunció que las fuerzas del orden balearon a hombres, mujeres y niños, produciendo una verdadera masacre. Como decíamos, hubo varios heridos, el tren terminó incendiado, los manifestantes tomaron los talleres y forzaron a huir a los policías del pueblo de Laguna Paiva. En los días subsiguientes, más de 250 agentes federales sitiaron la localidad hasta el final de la huelga. Pero de hecho, los habitantes de la Laguna Paiva echaron a la policía del pueblo. Hubo varios levantamientos sociales acompañando a las comunidades ferroviarias. En Mechita, en Buenos Aires, se intentó detener un tren, la policía logró dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y disparos de armas de fuego. En Olavarría, la policía dispersó a más de 70 manifestantes que intentaron detener un tren. Aquí en Mendoza, en Villanueva, grupos de mujeres y niños obligaron a la fuerza de seguridad a liberar a 2 ferroviarios, detenidos por frenar y apedrear un tren. En Guaymallén, una multitud apedreó una formación y la represión policial lo dispersó. Seguramente fue en las cercanías de la estación Belgrano. Durante la huelga en Mendoza se produjeron sabotajes, atentados a trenes, a colectivos, trolebuses, incendios con bombas molotov y se contabilizaron 30 hechos con arma de fuego. Vamos a decir que la data de lo sucedido en Mendoza se la debemos a la doctora Yamile Álvarez, que hace un par de años sacó este libro, El peronismo en Mendoza, de la proscripción al poder, del 55 al 73. En la localidad portuaria de San Antonio Oeste, en Río Negro, una manifestación obligó a la policía a liberar a 2 ferroviarios. En Tafí Viejo, en Tucumán, se levantaron las vías, se intentó detener un tren para abordarlo y las balas de policía terminaron causando heridos, entre ellos un niño que estaba entre los manifestantes.
Además de las reacciones populares, la resistencia sindical, dándole una evaluación de todo el proceso de 42 días de huelga, ¿no? La resistencia sindical, decía, desarrolló una intensa acción de sabotajes y atentados en todo el país. En el pueblo petrolero de Vespucio, en Salta, se plegaron a la huelga, acompañaron a los ferroviarios, la CGT local, y el sindicato petrolero local también acompañó millares de trabajadores con piquetes, controlaron el territorio, impidieron la militarización del mismo y asistieron y sostuvieron a los ferroviarios escondidos en el monte. Escondidos en el monte. Así fue la persecución de los compañeros ferroviarios en aquella gran huelga. Después de 42 días de resistencia, el 10 de diciembre del 61 se anunció el final de la huelga, se liberó al grueso de los detenidos y se avanzó en un principio de acuerdo integrando a 2 directivos de la Unión Ferroviaria a la conducción de la EFEA, Empresa de Ferrocarriles Argentinos. El directorio iba a ser encargado de evaluar todo el plan de racionalización, que en realidad nunca llegó a concretarse, justamente por el proceso de lucha de los compañeros ferroviarios. Con el paso de la jornada, la protesta se produjo un proceso de distanciamiento entre la estructura dirigencial de los gremios y las bases. Este es un proceso que va a ir profundizándose. ¿Por qué? Y aquí, haciendo una evaluación de estos 4 años, del 56 al 60, 61, hay que decir que, digamos, todo el intento de huelga general revolucionaria que se inició a partir del 59 fue liquidado por el Plan Conintes. En segundo lugar, la vía de la incorporación de las sublevaciones militares también fracasó. Entonces, el peronismo se encontró ante una situación de encerrona donde había que empezar a buscar vías de salida ante la proscripción y la represión del régimen. Eso se va a lograr parcialmente en el episodio siguiente. Con esto estamos terminando el episodio 4. Los saludamos y les agradecemos la paciencia.